de verdad transmitir el mensaje y vamos a abrir la Biblia en la carta, en la epístola de Judas. Vamos a ese pasaje en Judas. Voy a tomar tiempo en esta epístola. De hecho, hoy va a ser el primer mensaje de una serie que voy a estar centrado en este evangelio de Judas. Esta semana realmente el Señor me golpeó, me habló muy claro que debía predicar sobre este texto de Judas, porque creo sinceramente que es la epístola para nuestros días, en este tiempo de apostasía que estamos viviendo y que cada uno de nosotros estamos viendo y somos testigos de la generación que Dios nos ha puesto. Y aquí en Judas vamos a leer parte de la epístola, empezando en el versículo 4, y luego iremos a segunda de Pedro. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes en agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y vayamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 2. Voy a empezar a leer en el versículo 1, 2 de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío,
Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablan palabras infladas y vanas, y seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Acabo de leer dos pasajes que son exactamente iguales. Segunda de Pedro, capítulo 2, y la epístola de Judas forman una sola unidad con un solo mensaje. Los eruditos discuten cómo es que hubo esta coincidencia. Yo no creo que fuera una coincidencia. Creo que ambos siervos del Señor estaban unidos en un mismo corazón y en un mismo mensaje dado por el Espíritu de Dios específicamente para el tiempo en que estamos viviendo. ¿Sabéis bien? Pedro, el apóstol, ese hombre que decía lo que pensaba sin pensar lo que decía. Y tenemos a Judas. Judas, que no es Judas Iscariote, no lo confundamos. Este Judas es hermano de Jaime. Sabemos que Jaime Santiago era hermano del Señor Jesucristo. Así que Judas, el escritor de la epístola, era uno de los hermanos del Señor Jesucristo. El mensaje que está desarrollando es un mensaje fuerte. Lo he leído y solamente leerlo, seguramente habéis notado la fortaleza y el aviso de este mensaje, ¿verdad que sí? Casi que nos gusta hablar del amor de Dios y nos gusta hablar de esos textos bíblicos que nos dan seguridad y consuelo en los momentos de aflicción, que cuando hay miedos encontramos pues versículos que quitan nuestra ansiedad. Pero hermanos, estos versículos no quitan la ansiedad, la ponen más. Porque nos están llevando a un punto de tener que dar cuenta a Dios de nuestras vidas. Y en el mensaje de hoy, hablando de la epístola de Judas, voy a hablar de 6 ejemplos que aparecen en la epístola de Judas y también en segunda de Pedro, 6 ejemplos de la apostasía que estamos viviendo en nuestros días de hoy. Y tenemos que ser conscientes de ellos. La Biblia nos dice que antes que el Señor venga, vendrán tiempos peligrosos. La palabra ahí peligroso quiere decir fieros, como esos endemoniados del Nuevo Testamento, de los evangelios que eran fieros en gran manera. Es la misma palabra. Nosotros hoy estamos viviendo en tiempos fieros. Estamos viendo desastres naturales, estamos viendo desastres de pandemias y enfermedades, estamos viendo situaciones políticas de guerras y de rumores de guerras, estamos viendo una infinidad de cosas y os invito una vez más a que veáis las clases que se hicieron ayer en la Fundación Bíblica, que abren los ojos a una realidad extraordinaria. Estamos viviendo en los tiempos del fin. Y una de las cosas que vemos en esos tiempos del fin, como también el apóstol Pablo va a hablar a los tesalonicenses, es que en ese tiempo del fin la maldad de muchos iba a crecer. Y el amor de muchos se iba a enfriar. Y la apostasía iba a crecer. Y dirás, ¿qué es eso de la apostasía? La palabra aposteo quiere decir caer de. Implica el abandono de la verdad para abrazar el error. Implica dar la espalda a Dios en su revelación para abrazar las doctrinas del mismísimo diablo. En Génesis, nuestra clase anterior, hemos hablado de la caída del hombre, de Adán y Eva. Eso fue apostasía. Dejaron a Dios para seguir el camino del error. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte. Nosotros hoy
en lo que llamamos cristianismo o cristiandad, estamos viendo la muerte de la verdad. Estamos viendo el abrazo hacia el error. Nosotros, hermanos, que creo que formamos parte de ese grupo de personas y creyentes que llamamos el remanente bíblico, que aún creemos en los fundamentos de la fe, tenemos que estar apercibidos y tenemos que pedir a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales, no solo nuestro entendimiento mental de la verdad, sino que vivamos la verdad, que seamos transformados por la verdad. Y quiera Dios darme, a mí como predicador, como pastor en esta iglesia, la fortaleza para no tener miedo a predicar esa verdad, porque el día del Señor se acerca. Y hemos leído en 2 de Pedro llamando a Noé pregonero de justicia. Lo habéis leído, ¿verdad que sí? Y todos aquellos que habéis creído en la verdad, sois pregoneros de justicia. Que nadie ponga un bozal sobre vuestros labios, sino que podáis tener la valentía y el coraje y la fortaleza de decir, así dice el Señor. Hubo hombres y mujeres como tú y como yo, aquí en España, que dieron su vida por lo que tú y yo hoy creemos, y defendieron la verdad, aunque fueran quemados en las hogueras en Sevilla, en Valladolid y en otros lugares. Fueron valientes. Y hoy, hermanos, en la generación que a ti y a mí nos ha tocado vivir, tenemos que ser valientes. El primer ejemplo que vemos en el libro de Judas se encuentra en el versículo 5. Vayamos un momento a este pasaje, Judas, versículo 5, donde nos habla de la incredulidad. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándola de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Todos sabéis la historia, el Éxodo. La nación de Israel está bajo la esclavitud de un faraón perverso. Probablemente fuera Ramsés II. Un hombre diabólico. Dios muestra su poder, muestra su justicia y castiga a Egipto, rescatando con brazo fuerte a esa nación suya, la nación de Israel. Dios les da provisión en el desierto. Maná, la roca es herida y fluye agua. Dios los cuida, los nutre y los protege para hacerles entrar a una tierra prometida. Era el plan divino. Todos sabéis la historia. Y todos sabéis que de toda esa generación que salió de Egipto, toda esa generación, solamente 2 hombres entraron en la tierra prometida, Josué y Caleb. ¿Cuál fue el problema del resto? Incredulidad. Y me diréis, pero no creían en Dios, le habían visto sus milagros, habían visto su poder, habían visto lo que Dios era, habían creído en Él, pero murieron en el desierto por incredulidad. Una de las características de la apostasía de nuestros días es la incredulidad. Muchas iglesias, hermanos, se predica un evangelio sucedáneo del verdadero evangelio de Jesucristo. Un evangelio que endulza el oído, que entretiene a las almas, que hace aplaudir el show, pero que no transforma ni la vida ni los corazones del que oye, porque hay incredulidad. Hoy en día lo que se escucha aquí en esta iglesia no es popular. Hablar del rapto de la iglesia, hay muchas iglesias que han dejado de predicar esa verdad bíblica, esa bienaventurada esperanza. Por incredulidad. Porque no creen que Dios va a rescatar a su iglesia de la ira del Cordero, del tiempo de Apocalipsis. Incrédulos. Los púlpitos del siglo XXI están llenos de incrédulos que ponen duda en la palabra de Dios, que cambian la palabra de Dios para enseñar doctrina de hombres. Y cuando hemos leído aquí, iremos poco a poco en el libro de Judas, porque quiero realmente profundizar aún más, pero la primera esencia de esta apostasía de nuestros días es la incredulidad. Vayamos un momento al libro de 1 de Corintios capítulo 10, para recordar también esta historia, en 1 de Corintios 10, 5 al 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros.
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, qué palabras tan claras para la iglesia del Señor Jesucristo en el libro de Primera de Corintios. Tomando el ejemplo de Israel y de su incredulidad, nos está diciendo a todos nosotros, no hagáis nada de esto, porque si alguno lo hace, no es realmente siervo de Dios. ¿Me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esto ha sido nuestro estudio a lo largo de esta semana, en los podcasts que se han hecho también. Lo habéis oído, ¿verdad que sí? Nos decimos, Señor, 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 y comportamos de esta manera. Muestra incredulidad. La gente quiere la seguridad de la vida eterna con los placeres de este mundo temporal. No quiere sufrir por Cristo. No quiere padecer por el Maestro. No quiere la vergüenza de la cruz. Quiere un cristianismo sin cruz. Quiere una salvación por gracia, pero a la vez recibiendo todo lo que el mundo ofrece. Quiere lo que Satanás ofrecía, este reino te daré si postrado me adoras. Y cristianos hoy en día no hacen lo que hizo su Señor de no adorar al diablo, sino que se postran y adoran en incredulidad al mismo diablo. Vayamos un momento a Hebreos, capítulo 3 y versículo 18. Hebreos 3, 18. Voy a leer hasta el 4, 2, 3, 18. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿a qué? A causa de incredulidad. Capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la palabra ahí es evangelio, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los que salieron de Egipto escucharon el evangelio, las buenas nuevas. Creo en mi posición doctrinal teológica que aquellos santos del Antiguo Testamento tenían una esperanza en el Redentor que iba a venir, una fe futura. Nuestra fe es pasada. Pero esta gente fue incrédula. No caigamos en el mismo error. El libro de Hebreos nos presenta 13 avisos, advertencias. Capítulo 6 es uno de los más difíciles de interpretar. Pero hermanos, realmente estás diciendo esto. Si eres creyente, si eres realmente lo que dices ser, vive como lo que dices ser. No seas incrédulo. Segundo ejemplo que vemos en el libro de Judas se encuentra en el versículo 6. Versículo 6 es otro de los pasajes. Judas es un pasaje difícil de entender. Capítulo 6, versículo 6 de Judas nos habla de los ángeles. Vamos a leerlo un momentito. Vuelvo a mi pasaje en Judas, capítulo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué está diciendo aquí este versículo? Hay varias opiniones, sin duda alguna. Pero por lo que entendemos en el original griego, hubo un grupo de ángeles que se subordinaron, salieron de su posición y tomaron decisiones que no debían haber tomado, desobedecieron, no guardaron su lugar, pero aparte de eso, lo que hicieron fue mezclarse, y ahí hay esa conexión de ideas con Génesis, cuando vemos que demonios poseyeron a las hijas de los hombres, de los cuales nacieron los gigantes, los Nefilim. Estos ángeles, en su ser, fueron movidos por un deseo fuera de lo natural, fuera de lo que ellos mismos eran. No guardaron su habitación, no guardaron su cuerpo, no guardaron lo que ellos eran. Eran perversos y malos. Y el resultado fue caótico. Yo no quiero hacer demasiado énfasis en el mundo de las tinieblas. En primer lugar, no me interesa. Yo soy hijo de la luz, no de las tinieblas. No voy a estar hurgando por ahí en la basura. Pero sí quiero deciros que el mundo de las tinieblas es tan real y poderoso
como también lo es el mundo de la luz. Y que el mundo de las tinieblas es tan real como el mundo físico. Ahora mismo estamos rodeados de ángeles. Ahora mismo. Y estoy seguro que si Satanás pudiera destruirnos, lo haría. Y estoy seguro que hay demonios que cruzan muchas veces el día a día de nuestras vidas. Y nos vienen y nos miran a la cara. Y con maneras realmente horribles. No solo te tientan, sino que te desprecian. El mundo de las tinieblas es fuerte y la maldad de estos ángeles es muy grande. Y a medida que se acerque el Señor, el mundo de las tinieblas va a ser más fuerte y poderoso. Cuando estudiamos las Escrituras, encontramos que hubo momentos como de picos de exposición demoníaca. Sin duda alguna, antes de los días de Noé, antes del diluvio, la maldad de los hombres había crecido mucho porque había muchas personas poseídas por los mismos demonios. La relación entre los demonios que aquí habla y los hombres dio como origen a una raza fuera de lo normal, los Nefilims. Y el poder de esos seres dio realmente un odio, una maldad que no podemos llegar a imaginar. El pico bajó con el diluvio. Dios aniquiló a toda esa generación. Pero encontramos también en los días de Nimrod otro gran pico de posesión y de demonismo. Y encontramos más adelante en los días de Elías y Eliseo y los profetas de Baal y toda esa idolatría que había. Y encontramos más adelante los días del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces en los evangelios se narra de personas poseídas? ¿Lo habéis notado? Sabía el demonio que el Hijo de Dios estaba andando en la tierra. Y ahí unió a todas sus huestes y sus fuerzas para atacar el propósito divino en cuanto a esa bienaventurada esperanza de nuestra redención. Pero el siguiente momento en las Escrituras, donde la Biblia identifica una gran actividad demoníaca, es en los días antes del rapto. Y en los días antes de la venida de Cristo durante la tribulación. Si el Señor viniera hoy, y puede ser, os digo que hoy estamos viviendo en uno de los momentos con más actividad demoníaca de la historia de la humanidad. Hermanos, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y tenemos que pedir al Señor valentía, seguridad, protección. Tenemos que ser fuertes, porque Judas lo está diciendo. Aún no ha llegado el momento en que esos ángeles perversos que están ahí atados en prisiones eternas, dice la Escritura, van a ser sueltos. Lo leemos en el libro de Apocalipsis. El tiempo de la tribulación va a ser un tiempo como jamás la humanidad ha vivido. Lo peor de todo es que la gracia de Dios no estará aquí en la tierra, sino el odio del diablo. Estamos acercándonos a esos días. En tercer lugar, la tercera característica que nos da aquí en el libro de Judas son esas ciudades de Sodoma y de Gomorra. En el versículo 7 lo menciona, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Esas ciudades eran Admali, Zeboim. En Deuteronomio capítulo 29, no voy a ese pasaje para ganar un poco de tiempo, y en Oseas 11 nos habla también de Zoar. No solamente fueron Sodoma y Gomorra, sino las ciudades alrededor de ahí. ¿Cuáles eran las características de estas ciudades? Lo primero que viene a nuestra mente, ¿verdad?, es el pecado físico, sexual, la aberración que vemos. De ahí viene la palabra sodomismo, de Sodoma y Gomorra. Pero el primer pecado que habían hecho estas ciudades era un aborrecimiento de Dios, un rechazo de Dios, una rebelión en contra de Dios, como había pasado en Babel. Ese es el peor de los pecados. No nos confundamos, ¿eh? Lo que yo hago al prójimo no es tan malo como lo que yo hago a Dios. Y mira que es malo lo que hago al prójimo, ¿eh? Pero el pecado de estas naciones, su peor pecado, es que dieron la espalda a Dios.
y adoraron al hombre y a los demonios. Y eso les entregó a una maldad y a una contranaturaleza, como nos hablará el libro de Romanos, dejando lo que es natural para hacer lo que no es natural. Hermanos, ¿qué estamos viviendo en nuestros días? ¿Lo ves notado? Estamos viviendo en tiempos de Sodoma y de Gomorra, donde lo que Dios establece, lo que Dios crea, lo que Dios quiere, es aborrecido y cambiado. Estamos en unos momentos que nuestros propios hijos en la escuela están siendo adoctrinados. Y nosotros mismos estamos siendo adoctrinados. Y nuestra mente incluso empieza a ver qué bueno, qué no es tan malo. Ahora, ¿puede Dios salvar a este tipo de personas? Dios puede. Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra hasta que hizo algo que fue sacar a Lot. ¿Recordáis? El justo Lot, nos dice la Biblia. Y sabemos que este hombre era justo porque la Biblia lo dice. Porque si no, no lo sabríamos, ¿eh? ¿Qué hacía este hombre ahí en medio? ¿Ah? ¿Qué hacía ahí? Una vez aterrizamos en Miami. Teníamos varias horas ahí de espera. Y pensamos, vamos a ir a visitar Miami, total, estamos aquí en el aeropuerto, vamos a Miami. Y pregunté a una señora que había ahí, por favor, ¿puede indicarnos cómo ir del aeropuerto hasta Miami Beach, ahí donde está uno del pasaje marítimo? Fue providencial, me dijo, me dice, no sé cómo empezó la conversación, pero era creyente ella también, nosotros, y sí, yo soy misionero, soy pastor. Y me dijo, mire, pastor, le aconsejo que no vaya a ese lugar. No vaya. Era verano, además. No quiere ver lo que ahí se ve. Si estáis en Sitges, si sabéis lo que estoy diciendo en Sitges, me entenderéis. Pero hoy no hace falta ir a esos lugares. La maldad del hombre está creciendo. Está creciendo. Y va a crecer más. Y va a crecer más. Pero hermanos, nosotros no podemos vivir en una burbuja y decir, ¡oh, qué malos que son! ¡Son malísimos! Porque el justo Lot afligía su alma. Me pregunto si él intercedió por esas personas que estaban ahí. Me pregunto si él las vio con misericordia, como el Señor Jesucristo mirando a la multitud y teniendo misericordia de ellos. Porque es muy fácil juzgar. Es muy fácil. Y cuando digo juzgar me refiero a condenar. ¿Eh? Lo hemos visto también. Muy fácil. Pero lo que Dios quiere de ti y de mí en el tiempo en que estamos viviendo es que intercedamos delante de Él y Él tenga misericordia y rescate a un justo Lot si todavía está ahí dentro. ¿Lo veis? Y mueva nuestro corazón realmente a una pasión por el Evangelio que nos haga vernos a nosotros mismos perdidos, no siendo mejores que nadie, como vamos a ver, sino pidiendo a Dios, Dios rescata. Abraham nos da un ejemplo cuando intercedió por estas ciudades. Ya no hablo de Lot, que estaba en medio de ellos. Abraham estaba fuera de ellos, sabía lo que estaba pasando ahí, el mal rollo que había en esas ciudades. Pero dijo, Señor, si hay 50 justos, ¿las destruirás? Y así fue bajando el número. Y Dios oyó el clamor de un hombre, Abraham. Quiere el Señor en este tiempo de apostasía enseñarnos a nosotros como iglesia a orar e interceder por los perdidos. El versículo 11 nos habla del cuarto ejemplo, Caín. Dice el versículo 11, y ahí vamos a ver 3 ejemplos rápidamente. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál es este camino de Caín? Todos recordáis la historia, él presenta una ofrenda, el fruto de sus manos. Su hermano Abel presenta una ofrenda, un sacrificio de sangre. Y Dios miró con más agrado a lo que hizo Abel. Y la envidia, los celos, crecieron en el corazón de esta persona. Y lo llevó a asesinar a su propio hermano. Varias cosas vemos ahí en este camino de Caín, por los cuales la multitud, los habitantes de esta tierra, siguen andando. Todo empieza con celos.
con envidias, con murmuraciones, con ataque hacia la otra persona, porque es mejor que tú. Y porque Dios la está bendiciendo más. Y Dios la está usando más. Y Dios ve con más agrado al otro. Pero el verdadero pecado de Caín fue su propio sistema religioso. Ese es el camino de Caín. Su religión falsa, con una forma de adoración falsa, un sacrificio falso, con una piedad falsa. Dios no le agrada eso. Ayer en la clase vimos un vídeo que a mí me impactó. Un supuesto pastor estaba sentado, sus pies descalzos, toda la congregación pasaba, besaba los pies de este pastor y le dejaba dinero. Hermanos, eso es lo que está pasando en supuestas iglesias. Y me dices, ay, Pastor Pedro, no habla en contra de otras iglesias, no habla en contra de... Hermanos, si no hablamos en contra de la apostasía, somos no solo cobardes, estamos participando con ella. No sé quién, fue un gran hombre de estos que dicen cosas muy buenas, dijo, lo único que tiene que hacer el mal para que crezca es que los hombres justos no digan nada. Y es verdad. ¿Somos la sal de la tierra? Sí. ¿Somos la luz del mundo? Sí. Por lo tanto, tenemos que denunciar los falsos métodos y sistemas religiosos. ¿Sabéis por qué? Porque a vosotros a lo mejor no, amados míos, y gracias al Señor por ello, pero hay miles de personas esclavizadas en sistemas religiosos sectarios. Hay miles de personas atemorizadas en sistemas religiosos erróneos. Una de nuestras estudiantes nos preguntó, ¿me enviará Dios al infierno si dejo de ir a la iglesia, si dejo de congregarme? Y cuando yo leí esa pregunta dije, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos? ¿Entiende? ¿Quiero congregarme? Claro que sí. ¿Quiero escuchar un mensaje el domingo? Por mí cada día. Y ahora con esto de las redes, ¿verdad que sí? ¡Qué bendición tan grande! Pero hermanos, Dios no nos va a enviar al infierno porque yo no esté aquí un domingo. Me va a enviar al infierno. Ni soy mejor cristiano por estar aquí sentado y a lo mejor hay un hermano que está en su cama, en su casa, que está enfermo y no puede venir y nos está siguiendo por las redes. Y a lo mejor ese cristiano que está ahí solito, solita en casa, es mejor creyente que yo. Y no está aquí cantando. No creamos un sistema de religioso pagano como hizo Caín, el camino de Caín. Yo estoy luchando y no, os lo digo, el Señor me está llevando a lugares que yo nunca había imaginado. Pero estoy dándome cuenta del peligro de la religiosidad, del ritualismo, de todo lo que son formas, cuando esas formas nos dan cierta seguridad en cuanto a la manera de hacer, y ahí nadie nos juzga, ¿verdad? Porque como todos hacemos lo mismo, entonces ya nadie nos juzga. Pero en cuanto te atreves a hacer algo diferente, te van a fusilar vivo. Van a hablar de ti, te van a criticar, te van a intentar hundir, van a atacar tu testimonio, tu carácter, tu vida, tu todo. Simplemente porque has dicho, oye, si esto no está en la Biblia. ¿Sabes que la cena del Señor que hacemos a veces parece más una misa católica que la verdadera cena que leíamos aquí en Judas? Cuando los ágapes, y hablaré de esto cuando estudiemos los ágapes, comían juntos, se gozaban juntos, tomaban una copa y decían, en memoria del Señor vamos a tomar esta copa. Y no cerraban los ojos. ¡Ay! ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Y nosotros nos hemos vuelto en protestantes católicos, que hacemos las cosas de una manera... ¡Ay! Yo mismo, y perdonadme hermanos, mi sinceridad. Y Dios tiene que enseñarte que el camino de Caín es una religión falsa, que no me da libertad en Cristo, sino me da una esclavitud que me ata a conceptos humanos. ¿Y qué diferencia hay entre yo y un católico que va al confesatorio, al confesor, y le explica a un hombre sus pecados? ¿Qué diferencia hay eso con el pastor que dice, yo soy la cobertura de esta iglesia? ¿Qué diferencia hay? ¿Os dais cuenta? Dios tiene que sacudirnos, hermanos. Tenemos que despertar a una realidad de que yo necesito estar en comunión con Cristo. Y que necesito vivir en Cristo. Y que necesito depender de Cristo. Y cuando es así, es que mi vida es libre.
Y esto que estoy diciendo, que ojalá digáis amén a ello, a mí me puede costar muchísimo. 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 Yo recibo cartas y correos electrónicos juzgando ciertas cosas que hacemos en esta iglesia. ¡Ay! Es que alguien ha presidido sin corbata. ¡Oh! ¡Qué pecado! Ya. Yo recibo cartas diciendo, ¡uy! Es que la música que utilizáis ahora con guitarra. ¡Uy! ¡Qué horrible! Ya. ¿Sabes lo que más temo? Lo voy a decir para que nadie quede confundido. El día que esté delante de Dios es el día que temo. Y tenga que darle cuenta a Dios de mi vida y de mi ministerio. Ese es el día que temo. ¿Ah? Uy, es que, una hermana en la iglesia está enseñando la Biblia. Sí, ¿y qué? ¿Es eso una herejía? ¿No es esto lo que veo en la palabra de Dios? Por poneros un ejemplo. Uy, es que ahora habéis cambiado la pintura de la iglesia. Sí, ¿y qué? Yo temo el día en que yo esté delante de Dios y tenga que decir lo que le prediqué a nuestra congregación y cómo viví y cómo le serví. Y por eso, hermanos, la fortaleza que hoy tengo no depende de mí, sino del aprobado de Dios y del sello de aprobación. Y oro por aquellos que ponen en juicio y en tela de juicio lo que hacemos. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero no solo es el camino de Caín, voy a darle una vuelta más a esta tuerca, es el error de Balaam. En 2 de Pedro 2:15 lo vuelve a mencionar, fijaros el paralelismo de esto. ¿Qué es el error de Balaam? Es interesante, hablaré de esto en otra predicación porque nos habla del camino de Balaam, del error de Balaam. Hay 3 cosas de Balaam, pero el error de Balaam es la moralidad natural. Balaam era un profeta, era un buen hombre. Era un hombre que era enviado y podía bendecir o maldecir. ¿Sabes que la moralidad es el pavimento que te lleva al infierno? Te crees un buen justo hombre, ¿verdad que sí? Aquel día muchos dirán, Señor, no hicimos aquello y lo otro y lo demás allá. Ya. La moralidad, la justicia, es buena, claro que sí. Pero no somos justificados por nuestras buenas obras. No somos justificados por lo que hacemos. Somos justificados por lo que somos. Termino ya con mi 6º punto y el último, la rebelión de Coré, un falso sacerdote. La historia de Coré se encuentra en el Antiguo Testamento cuando estos hombres quisieron usurpar el lugar de Moisés. No solo de Moisés, porque en Miqueas, el libro de Miqueas, creo recordar que es el capítulo 4 o 6, tal vez me confundo ahora, Dios le dice a Israel, le dice, hey, mira, yo envié a Moisés, Aarón y a María. Hablando del ministerio de la mujer, Dios envió a María, a Moisés y a Aarón. Pero no envió a Coré. No, a él no le envió. A los hijos de Coré no le envió. Pero establecieron un propio sacerdocio y, hermanos, la tierra se abrió, se los tragó. Hoy en día estamos viviendo una falsa religión con una moralidad propia y con un verdadero problema de un sacerdocio falso. No nos dejemos engañar, leamos las Escrituras, tengamos el corazón como aquellos hermanos de Berea que estaban seguros, confiados, que Dios estaba con ellos. Y que estudiaban las Escrituras, y que escudriñaban las Escrituras, y que pensaban. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles. El Señor viene pronto. Lo que veis en el cristianismo actual no es el cristianismo bíblico. No lo es. Tenemos que volver a las raíces. No a esos shows. No a ese tipo de iglesias donde parece que el predicador es el joliviano de turno. Me acabo de inventar una palabra. El artista, la estrella. No. Donde hablar en lenguas que muchas veces son las mismas lenguas glosolalias que hablan los brujos en sus hechicerías. Las mismas palabras se repiten.
que no es correr arriba y abajo y pegar botes y saltos. Eso no es la adoración de Dios. ¿Cómo estaremos el día que estemos ante la presencia del Dios mismo? ¿Lo puedes ver? ¿Te puedes ver ahí mismo? ¿Ahora? ¿Delante de Dios? ¿Cómo estarás? Yo quiero pensar cómo estaré. Tumbado en el suelo, con miedo de levantar mi cabeza. Ante ese esplendor de este Dios extraordinario que hoy hablábamos, ese, ¿cómo lo decíamos en hebreo? El Eloi. El Elyon. El Dios omnipotente, el Dios eterno, el Dios que es mi fortaleza, mi El Shaddai, mi amado. Es a Él a quien le debo todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy. Porque es por pura gracia y mi corazón le ama. Y soy imperfecto, no, hermanos, no soy imperfecto. Soy pecador. Soy un maldito pecador. Pero la gracia de Dios ha sido suficiente para hacerme su hijo. La gracia de Dios, la misericordia de Dios ha sido suficiente para poder ser aceptado en su presencia cuando entro en oración. Tenga o no corbata, por decir algo. Dios mira mi corazón. Dios sabe lo que hay en ese corazón. Y mejor caer a sus pies y decir, Señor, estoy viviendo en tiempos muy difíciles, Padre. Necesito tu sabiduría, necesito tu fuerza, necesito tu ánimo, necesito tu aliento. No puedo vivir sin ti. Tú vienes pronto, vas a pedir de mí cuenta de cómo he vivido, servido, ministrado. Voy a tener que decirte a ti lo que soy. Padre, ayúdame. Y este clamor de este pobre predicador, deseo que sea el clamor de todos. Porque el Señor viene pronto. Ayer decía algo en la clase y lo confesé delante de nuestros estudiantes. Muchas veces decimos, ¡buah, las cosas están mal! Menos mal que el Señor viene. ¿Verdad que sí? Decía un estudiante ahí en Estados Unidos, la leche estamos pagando $6.69 el galón. Y yo le dije, yo me acuerdo cuando lo pagábamos a 99 céntimos, $1. Ahora 6.69. Eran días malos, ¿eh? Y decimos, ¡wow! Menos mal que el Señor viene. ¿Para qué quieres que el Señor venga? ¿Para que te libre? ¿Para qué quieres a alguien que amas? ¿Para que te cocine? ¿Para que planche tu ropa? O simplemente cuando amas a alguien quieres estar con esa persona. ¿Quieres estar porque le amas? Quiera el Señor mover nuestro corazón, amarle tanto que querramos estar con Él. Ese sea nuestro motivo y nuestro latir. Vamos a orar.